el incorruptible. Y en mi concepto fue un psicópata porque mandó a la guillotina incluso a sus propios amigos y a los líderes de la revolución que lo habían elevado al poder. Por eso le digo que era un hombre traicionero, ¿ven? Y en política se da mucho este tipo de cosas, la traición, ¿ven? Y también la gente en el poder se vuelve muy corrupta. ¿Cuál es la frase que él imprimió para la revolución? Dijo, el terror no es más que la justicia rápida, severa e inflexible. Y así justificaba sus crímenes y sus sacrificios ante la guillotina y ante aquella gente inocente que murió. Incluso si tú reclamabas porque los precios estaban bastante elevados en la Revolución Francesa, hubo hambruna también y hubo muchas masacres. No hubieron familias ni ciudadanos que hayan tenido amigos o conocidos que hayan muerto en la Revolución Francesa, donde a veces en la época del terror habían miles de muertos en una sola semana. ¿Ven? De ahí el dicho, correrán ríos de sangre, que lo ha popularizado aquí en el país Aníbal Torres, que fue el premier de el presidente Castillo. ¿Ven? Y que era una forma de chantajear y de presionar al pueblo para que no lo vaquen a dicho presidente acusado supuestamente de dirigir una organización criminal y de actos de corrupción, e incluso haber hecho un golpe de Estado, a los cuales estaban acostumbrados los revolucionarios franceses, a traicionarse entre ellos mismos. ¿Bien? Ahora, empezaré con una frase que a mí es una frase de convicción enérgica a todo lo que son los procesos sangrientos, porque a nombre de muchas ideologías es que se hicieron dos grandes guerras mundiales, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, ¿ven? Los totalitarismos, los extremismos, y también, la Revolución Francesa, también fue otro acto de extremismo, donde sus líderes, los jacobinos, eran los más sanguinarios y los más radicales, los que dirigieron toda esta masacre entre franceses hermanos. ¿Cuál es esta frase? La siguiente: nunca podremos deplorar suficientemente este negro y miserable flagelo que a finales del siglo XVIII, escondido bajo el nombre mentiroso de filosofía, había pervertido las mentes y corrompido la moral que llenó a Francia de asesinatos y ruinas, todo mediante un baño sangriento, donde corrieron ríos de sangre, ¿bien? Y también por la cual se embruteció al pueblo que se fanatizó, ¿bien? Porque si tú estás en contra del statu quo, también lo puedes cambiar, no de una manera radical y sangrienta, sino mediante reformas por la vía pacífica, que es lo mejor, mediante la negociación y el diálogo, que se llama la democracia. Pues bien, todos estos líderes de aquella época pervirtieron y embrutecieron a los franceses, porque en un estado donde hay mucha convulsión social y mucha sangre, pues la gente se embrutece y comienza la psicología de masas a radicalizarse. ¿Ven? Si yo me radicalizo, tú te radicalizas más para tener más cuota de poder. Y eso es lo que sucedió en la Francia de aquellas épocas. ¿Ven? Este fenómeno sucedió en el siglo XVIII. ¿Bien? Y vamos a analizarlo un ratito. Voy a apagar el ventilador porque también me afecta. Disculpen, me afecta y no me deja hablar después. Y me genera una pequeña bullita. Ya está.
¿bien? Tenemos pues lo que es el periodo de la Revolución Francesa I, que vamos a estudiar. Esto fue en el siglo XVIII, que fue el precursor de la edad contemporánea, donde no hay una Europa que tenga una potencia preponderante. Si bien es cierto, Francia tenía cierto liderazgo por las grandes tratativas de negocios, y el francés era el idioma internacional de comercio, hasta que fue desplazada por el idioma inglés. ¿Por qué? Porque la primera revolución industrial se inició en Inglaterra y su flota marítima garantizaba a los grandes capitales y las grandes inversiones, y comenzaron a negociar por todo el mundo y posicionó el poder imperial de Inglaterra más adelante. ¿Bien? Pero en esta Europa, cada rey y cada nación o estado-país o estado-nación atendía principalmente sus propios problemas, sus propias necesidades, y con plena autonomía y sus propias prerrogativas. Desde el punto de vista político, en el siglo XVIII se inicia con la firma del Tratado de Utrecht. ¿Bien? Y vamos a ver qué cosa es el Tratado de Utrecht. Ahí lo vemos. ¿Ven? Ahí está el Tratado de Utrecht, que hoy en día se exhibe en un museo de Europa, que era un conjunto de tratados firmados en la Guerra de Sucesión Española entre los años 1713 y 1715, donde cambió la historia de España y transformó el mapa político de Europa. Fue prácticamente como un primer tratado de libre comercio, porque permitió cierta globalización de la economía en el mundo. Por eso dice que España fue el primer país donde se dio una globalización económica, ¿bien? Y donde españoles no hicieron maltrato con sus súbditos que en sus virreinatos. Eso es una satanización verdaderamente extremista, ¿bien? Más bien a la dinastía de sus descendientes de los incas, por ejemplo, les dieron linaje de realeza y así los trataron con mucho respeto en Europa. ¿Ven? Y más bien las otras potencias imperiales hacían lo contrario. ¿Ven? Entonces, este tratado de Utrecht, por si acaso, también es considerado un documento que cambió el mapa europeo. Tratado de Utrecht o Tratado de Utrecht a Alsace, porque se firmó también en Holanda y en parte de Alemania, y permitió romper no solamente el monopolio de América Española, sino también facilitar el comercio con Inglaterra, con América Española, y sucesivamente América Española pudiese negociar con otros países de Europa. ¿Bien? Se permitió mayores movimientos liberales en el aspecto económico. ¿Bien? Por eso el Tratado de Utrecht también se lo conoce como la Paz de Utrecht o el Tratado de Utrecht-Rastar. ¿Bien? Ya lo sabemos, es un tratado firmado por los españoles. ¿Ven? Aquí podemos ver un cuadro que simboliza lo que es la toma de la Bastilla, ¿ven? Donde se la tomó porque sus cañones en sus techos apuntaban al pueblo, a los barrios obreros y a las masas urbanas, y además porque ahí había armas y mucha pólvora, ¿ven? Y eso lo querían utilizar los revolucionarios para avanzar en sus exigencias económicas y sociales. Vemos el rostro también de
Luis XVI, quien al morir se franqueó y dijo que nunca había estado preparado para ser rey y que nunca quiso ser rey de Europa y que si era por el bien de la nación, daba su cabeza y perdonó a sus verdugos y a los miembros de la revolución. O sea, verdaderamente murió como un rey de una forma muy valiente, al igual que María Antonieta, ¿bien? A quienes la historia ha sido un poco ingrato por por la forma como se les ha satanizado. Bien. Eh, Vamos a ver que esta época del siglo XVIII, que también es considerado como el siglo de las luces o siglo de la razón. ¿Por qué es llamado el siglo de las luces o siglo de la razón? Por las mentes brillantes de la época. ¿Bien? Es en esta época donde hay grandes enfrentamientos entre las viejas tendencias con las nuevas ideas. ¿Bien? Es una época en que se consolida el poder de la burguesía y se da también una escalada de antagonismo entre la aristocracia y el absolutismo, todos contra la burguesía y viceversa. En esta época, ¿qué ideología estaba bien cimentada en Europa? Estaba bien impregnada el espíritu del antiguo régimen, que más que un espíritu era pues todo un sistema político, social y económico que imperó en Francia especialmente y en toda Europa, entre los siglos XV hasta el siglo XVIII, que fue la Revolución Francesa la que le puso fin. Características. En el aspecto político tenemos una monarquía absolutista. El rey pretendía, como si fuese un estado teocrático, que su poder emanaba de Dios y era a Dios a quien era el único a quien tenía que dar cuenta de sus actos. ¿Bien? O sea, para él no debería existir parlamento, ni congreso, ni nadie que lo fiscalizara. Por eso hablamos de una monarquía absolutista. El rey tenía su propio ejército, comandaba sus ejércitos en épocas de paz y en épocas de guerra, fijaba los impuestos a altas tasas de interés para solventar los gastos de su reino y de su país. También nombraba y destituía a los funcionarios del aparato estatal y de la administración pública. También nombraba a los jueces a su poder judicial y imprimía su propia moneda. ¿Bien? Todo con consentimiento y autonomía propia. ¿Bien? Lo único que podía consultar era a sus ministros de Estado. No se olviden que aquí en esta época ya estaba constituido el Estado moderno, con organismos e instituciones estatales con funciones claramente delimitadas. Había se había configurado el capitalismo también. Y entonces en esta época la libertad individual estaba amenazada con una simple orden del rey llamada carta sellada. Clásica pregunta de ese previo. Esta carta sellada era un documento que no establecía por qué se detenía al sospechoso nombrado en ella. ¿Bien? Estaba con el membrete y la firma de rey. En esta época existían también varias imprentas que algunas no tenían trabajo por su clase social a la que pertenecían y entonces había una fuerte censura, pero clandestinamente sacaban algunos panfletos o periódicos, entre comillas, con nombres el alcahuetero, el chismoso, la lora, etcétera, donde se denunciaban todas las injusticias del Palacio Real
y del gobierno. Entonces esto proliferaba mucho en el pueblo, y todos aquellos que predicaban este tipo de prensa, entre comillas, clandestinas, eran prácticamente sentenciados a muerte. En esta época no habían garantías constitucionales, ¿ven? Y entonces rápidamente cualquier involucrado que se encontrase en esta carta sellada muchas veces también eran desaparecidos fuera del mapa sin ningún juicio sumario, porque todavía no había ningún tipo de defensa letrada al respecto por causas penales o por acusaciones políticas. Luego también tenemos que en esta época regía mucho la censura y no había libertad de expresión, tal como les confirmaba hace un momento. La prensa libre no existía, todo pasaba por un filtro y por un tipo de control absolutista, porque tenían un ejército conformado por gente de la nobleza que eran bastante abusivos y reprimían cualquier acto que pudiera atentar contra el régimen de los intereses de los grupos de poder económico que estaban alrededor del rey. ¿Bien? En el aspecto social, habían tres órdenes claramente delimitadas, también llamadas estados o clases sociales. El primer estado era un sector privilegiado en la cúspide social, donde estaba el clero, especialmente el alto clero, que eran aristócratas, porque el bajo clero era gente del pueblo que también sufría las injusticias sociales y comprendían el accionar del pueblo, porque el pueblo iba y se confesaba, y la mayor parte de las masas urbanas y comunidades rurales, todas habían abrazado el cristianismo. ¿Ven? Entonces, en esta época, el alto clero, que eran aristócratas, no pagaban impuestos, pero hacían donativos voluntarios a la corona en casos de siniestros, desastres naturales, o cuando habían tragedias, o cuando había mucha indigencia. No creas que el clero era indiferente, también asistía a los pobres, ¿ves? Sino que tenían extensas propiedades y por eso les llamaban el señor feudal, la burguesía despectivamente, porque la burguesía quería sus tierras y sus riquezas no para repartirla entre los campesinos, entre los pobres, sino para adueñarse de sus propiedades porque tenían un espíritu mercantilista. ¿Ven? Y el clero también controlaba el estado civil de la población. Era como un Instituto Nacional de Estadística e Informática, donde tenían registrado toda una gran base de datos, registrado en las actas de las parroquias. Sabían cuántos nacían, cuántos morían, quiénes estaban enfermos, y también más o menos cómo marchaba la economía de un país. O sea, cuanto más información, mayor poder tenía. Y esto lo manejaban muy bien con su base de datos. Hoy la base de datos es toda una ciencia, ¿ven? Y métodos cuantitativos especialmente. Y luego tenemos que cobraban impuestos como el diezmo, poseían extensas propiedades, y esas propiedades estaban destinadas para hacer universidades, colegios, y además que obedecían a la filosofía del medioevo: territorio del rey, territorio del papa, y no por el papa porque era ricachón, sino porque eran propiedades de la iglesia. ¿Bien? Y la iglesia también tenía que hacer obras de caridad, porque gracias a ellos es que también se basó en la ciencia y en la cultura. No olvidemos que desde la época del Imperio Carolingio también participaban en la censura y en la enseñanza, porque ellos tenían el control de la educación pública como de la educación privada. ¿Bien? Y luego tenemos el segundo estado, constituido por los miembros de la nobleza, que solo pagaban impuestos en casos especiales. Estos eran los verdaderos explotadores porque maltrataban
a los campesinos, a los siervos, ven como si fueran sus sirvientes y era prácticamente la fuente de su enriquecimiento, la mano de obra gratuita. Todavía habían los derechos no habían derechos de los siervos, ¿ven? Y había mucha esclavitud asolapada. Incluso en esa época comenzaron también a haber tráfico de esclavos traídos desde el África, ¿ven? Que de manera abusiva actuaban con los miembros de la nobleza y los vendían a altos precios, ¿ven? Solo pagaban impuestos en casos especiales y todavía protestaban y presionaban al rey cada vez que lo hacían, ¿ven? Sus miembros desempeñaban los cargos públicos del aparato estatal, eran los únicos que podían ser funcionarios públicos y también ocupaban altos cargos religiosos, ¿ven? Porque tenían grandes fortunas, ¿ven? Y muchas familias querían que sus hijos sean sacerdotes, las altas familias de la aristocracia. ¿Para qué? Para mantener mayor estatus social y económico especialmente, ¿ven? Luego también tenían tribunales propios para juzgar a sus miembros, donde más lo arreglaban por el aspecto económico que por el aspecto de las normas de las leyes, ¿ven? Y luego también explotaban al campesino, que elaboraban sus cambios y tenían privilegios. Muchos campesinos vivían en forma infrahumana y eran explotados por lo que se llama una aristocracia terrateniente, por si acaso, que era una clase social que predominaba en Europa. No era el clero los que abusaban de los campesinos, sino era la aristocracia terrateniente. ¿Y por qué abundaba la aristocracia terrateniente? Porque recién surgían las fábricas y las industrias a gran escala. Ya con el afianzamiento de la revolución industrial, esta aristocracia terrateniente se convirtió en una burguesía industrial porque comenzó a invertir en fábricas, ¿bien? Y luego tenemos que también eran los únicos, los miembros de la nobleza, los únicos que podían comercializar las cosechas, no solamente las cosechas, sino cualquier tipo de negocios, las confecciones textiles y todo lo que sea negocios a gran escala. Ya comenzaron a haber corporaciones y transnacionales que a nombre del rey lucraban para ellos mismos, ¿ven? O sea, ya habían grandes casas comerciales, ¿ven? Y también existía una nobleza palaciega y la nobleza provincial. La nobleza palaciega era la que actuaba en torno a la capital, ¿ven? O sea, era la que estaba en Versalles, en Francia, mientras que la nobleza provincial era la que menos poder tenía porque estaba en los sitios alejados. La toma de decisiones se centralizaba en el centro de poder que era la capital de Francia y de cualquier parte del imperio de otros reinos, ¿ven? Y el tercer estado, también llamado estado llano, que estaba constituido por la burguesía, por el artesanado urbano, el campesinado libre, por los siervos, también los braceros que trabajaban a brazo partido en la sociedad francesa, haciendo múltiples oficios y fajándose para llevar el pan a sus hogares. ¿Ven? Habiendo también empresarios, pequeños emprendedores que buscaban sobrevivir de cualquier manera, ¿ven? Se las ingeniaban para llevar el pan a sus hijos. Y también estaban las grandes masas urbanas, que eran la mayor parte del pueblo, ¿ven? Y todos estos estaban encabezados por lo que se llamaba la burguesía como clase social, que eran los más ambiciosos y que estaban deseosos de llegar al poder. Pues bien, este tercer estado, también llamado estado llano,
eran los que pagaban la mayor parte de los impuestos. Pero la burguesía siempre también ambiciosa, muchas veces traicionaba los intereses del Estado llano para sus propios intereses particulares, como un pequeño sector burgués, ¿vio? Porque eran egresados de varias universidades, muchos no tenían trabajo estable porque las monarquías no los consideraban como una clase social privilegiada, ¿bien? Y entonces afectaban y cobraban sus honorarios profesionales con altos costes hacia el pueblo, ¿bien? Entonces, todas estas consecuencias y actividades económicas eran parte de la ideología del siglo XVIII, ¿bien? Donde había una burguesía que también buscaba igualdad de derechos con la aristocracia y mayor participación en el poder. En el aspecto económico hay que destacar que había desigualdad en el pago de los impuestos. El Estado ya no era el que pagaba la mayoría de los impuestos. ¿Y qué tipo de impuestos existían? 4 tipos de impuestos. Los impuestos reales, que eran de la monarquía, para solventar los gastos del reino o del Estado-nación. Los impuestos municipales, que eran los arbitrios para mantener el orden y el aseo y la limpieza, el ornato público de las ciudades, ¿ver? O también de las comunidades rurales. También tenemos los impuestos feudales. Imagínense el feudalismo, que se supone que ya había desaparecido con las cruzadas. Los señores feudales, algunos consideraban sus títulos nobiliarios de abolengo, todavía habían condes, duques, marqueses, etcétera, varones, ¿no? Pero al final esos eran títulos que empoderaban a estos hombres que tenían todavía sus castillos feudales, y ahí es donde almacenaban las cosechas, y también tenían sus distintivos entre ellos y sus diferencias en cuanto a nobleza de estirpe antigua. ¿Ven? Pero esto, ¿a quién perjudicaba? Al pueblo, ¿ven? Que tenía que dar parte de sus cosechas también. Y también habían los impuestos eclesiásticos, el diezmo, uno de ellos, ¿no? Y luego también tenemos que hubo un aumento en la deuda pública por el derroche fiscal que había en las grandes fiestas en el Palacio de Versalles. Esto fue producto de las andadas de la reina María Antonieta, a quien le decían Madame Déficit, ¿bien? Porque era la que alimentaba el déficit fiscal. Pero eso fue una satanización, que lo vamos a ver en este momento, ¿bien? Y también porque que Francia le declara la guerra a Inglaterra. El rey torpe, porque tenía escasos reflejos políticos para gobernar, ¿qué hizo? Tenía prácticamente desbordes populares y una convulsa social a diario contra los derechos feudales. Siempre a diario habían saqueos en los castillos feudales porque la gente estaba hambrienta. ¿A dónde se iba? A los almacenes de alimentos y porque escaseaban los alimentos y estaban muy caros. En esa época el salario de un mes te alcanzaba únicamente para 4 días, al estilo Venezuela o Cuba, ¿ven? La gente moría de hambre, estaban subalimentadas, no tenían empleos constantes, salvo en algunas casas reinantes, como en Austria, por ejemplo, donde el costo de vida y la calidad de vida incluso era para el pueblo y el campesinado, ¿bien? Que tenían una buena cultura. Pues bien, María Antonieta no era francesa, ella era austriaca, y su hermano era el rey
el emperador del Sacro Imperio Germánico, ¿bien? Leonardo III. ¿Bien? Y ella era también, no era de Francia, ella pertenecía a la dinastía austriaca, sino que la comprometieron con el rey de Francia a los 12 años de edad para hacer alianzas estratégicas, para que no hayan guerras entre Francia y Austria, sino más bien para tener mayor poder de expansionismo de estos dos reinos. ¿Ven? Y entonces ella estaba acostumbrada en Austria, que tenía otro tipo de calidad de vida, donde sus campesinos, sus súbditos, tenían acceso a la cultura, a los negocios, a la propiedad privada, incluso a la educación, y tenían hasta pequeños negocios, ¿no? Entonces, ella, su casa monárquica a la que pertenecía, había sido educada desde muy niña a los convites donde abundaban las muñecas, ¿no? de gran marca, donde habían también grandes fiestas, desfiles de moda, concursos de belleza, increíble. Pero eso lo llevó a Francia, y ella prácticamente, como era una niña inmadura, recién estaba entrando a la adolescencia, se casa con el rey, ¿bien? Y prácticamente eso era una bofetada y un insulto a la pobreza, porque en aquella época Francia estaba en su peor clima económico, y aparte sus factores meteorológicos indicaban de que estaba en una época de gran friaje, ¿bien? Donde las temperaturas eran bajo cero y la gente moría de hambre. En aquella época las mujeres para las mujeres casadas no había la planificación familiar, ni siquiera se habían inventado los condones, ¿no? Ni los preservativos, nada. Entonces las mujeres eran fecundas y prolíficas y tenían 15, 18, hasta 20 hijos, ¿ve? Muchos de sus hijos morían de hambre, y para ellos, pues, los gastos de Palacio Imperial, que la reina María Antonieta desconocía porque era austriaca, y el rey torpe no le informaba sobre la realidad de su pueblo. ¿Bien? Entonces, eso fue que se ganase el operativo de Madame Déficit. Incluso la tildaban de una mujer como la esposa del emperador Claudio, que era Mesalina, que era una mujer ninfómana y que hizo de el Capitolio un burdel, porque se acostaba con 70 soldados y estaba insatisfecha. Imagínense que le decían la Mesalina austriaca, que ha venido a corromper los corazones de los franceses. Y la tildaban, miren hasta dónde llegó el odio político, de haber tenido incesto con sus menores hijos. ¿Ven? Y por eso la enviaron al cadalso y a la guillotina de una forma incursa. Pero ella, al final de sus días, llegó a declarar que apeló a las mentes y a los corazones de las madres de Francia para que no matasen a sus hijos, que también los querían guillotinar, y ellos eran pequeños e inocentes. ¿Bien? Bueno, lo cierto es de que todo este régimen económico hizo de Francia una bancarrota nacional. ¿Bien? Y todo esto, más la ignorancia y de las grandes masas populares, que era el Estado llano, que era el 95% de la población de Francia, todo eso sirvió como un caldo de cultivo idóneo para una revolución que cambió el curso de la historia. Es en esta época donde surge el fenómeno de la Ilustración, producto del humanismo como del Renacimiento, también producto de la burguesía, porque la burguesía buscaba un lugar donde accionar, y lo encontraron en la cultura, tanto en el humanismo como en el Renacimiento, y también esta vez en la Ilustración, que se originó en Inglaterra, no en Francia. Pues bien, ¿qué cosa era la Ilustración? Fue un periodo cultural que se distinguió
por los grandes esfuerzos de muchas personalidades importantes, de líderes intelectuales que querían hacer de la razón el ordenador absoluto de la vida humana, mediante la filosofía del racionalismo, que no era una filosofía, que no era una doctrina filosófica, sino que era un criterio de investigación de la verdad, que no es sensorial, sino intelectual y deductivo, basado en el pensamiento del filósofo René Descartes, que escribió el discurso del método, en un libro extraordinario cuyos postulados siguen vigentes. ¿Bien? La ilustración, ¿dónde se origina? En Inglaterra, con Francis Bacon, y también, aparte de Francis Bacon, también hay otro pensador, Roger Bacon. Ambos fueron tratadistas de aquella época de lo que sería el método de investigación científica. Este Francis Bacon, con su obra Novum Organum, promueve este movimiento. También John Locke, que era médico y era un científico, ¿bien? Y se dedicaba a la política incluso, y escribió sus obras sobre el entendimiento y sobre el gobierno civil. John Locke es considerado el padre de las nuevas ideas y también el padre de la filosofía política, por si acaso, y influenció mucho en el pensamiento ilustrado de Norteamérica, y fue el que consolidó las ideas para que todos los padres de la patria que se adelantaron a la independencia de Estados Unidos en tertulias intelectuales nocturnas hiciesen en base a sus ideas una gran nación. Miren, de todas las revoluciones que he estudiado, todas han sido un fracaso, incluso la Revolución Francesa, la Revolución Rusa. ¿Ven? Y para qué no decirte, la revolución de los nazis, todas fueron un fracaso. La única que ha sido verdaderamente triunfal ha sido la revolución de la independencia de los Estados Unidos. ¿Gracias a quién? Al pensamiento político de John Locke, el padre de las nuevas ideas y padre de la filosofía política, nuevamente se los reitero. Por eso tanto Bacon como John Locke eran partidarios del empirismo, del pragmatismo, vale decir, donde la experiencia es la única fuente del conocimiento. ¿Bien? Ahora, en esta época, en Inglaterra, no solamente surgía el pensamiento ilustrado, sino también que Inglaterra vivía el efluvio de la primera revolución industrial, que todavía no se conocía como revolución industrial, porque ese término lo acuña Arnold Toynbee años después, que era un filósofo, economista y sociólogo inglés, en su libro Panorama frente a la historia. ¿Ven? Un maestro de uno de los fundadores de esta casa de estudio de la Vía Real, que fue el doctor Ariel Torre. ¿Ven? Entonces, ¿qué cosa preconizaban ellos en la revolución industrial? Los cambios científicos, tecnológicos. O sea, no solamente había un pensamiento ilustrado en el aspecto filosófico y político, sino que vivía el efluvio de los grandes inventos. La máquina de vapor que te permitía trasladarte de un lugar a otro por varios kilómetros por hora, ¿te imaginas? La invención del globo aerostático. Todo esto ya lo había diseñado Leonardo da Vinci. Todo esto basado en algo que el libro no es ingrato, los libros de historia, en el pensamiento de la física gravitacional universal, el pensamiento cuántico de la ley de la gravedad de Isaac Newton. ¿Y quién se había adelantado por un siglo antes ante todos estos inventos? El gran sabio y científico Leonardo da Vinci. Justamente algunos descubrimientos que se han hecho en estos años. Les voy a pasar esa lectura. Creo que ya se la... no, se lo voy a pasar con la coordinadora, señora Giovanna. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucedió? Que estos grandes inventos originaban un efluvio en la población
que estaba efervescente y ávida de inversión, y buscaron buenas inversiones pero para tener buenas inversiones hay que tener estabilidad laboral, hay que tener estabilidad política, un buen sistema parlamentario que garantice la solvencia empresarial, la confianza empresarial, o sea, la inversión privada. El problema en el Perú es dólar o muerte. Si no hay dólar, no hay inversión, no hay trabajo, ¿bien? Y todo esto es producto de los estudios de la economía. Pues bien, esto que reforzó el poder imperial de Inglaterra, que lo hizo potencia, porque ahí surgió la primera revolución industrial, bien, que ya vivía en la época de la Ilustración. Mosca, los ingleses invitaron a los grandes pensadores, a los catedráticos, a los escritores y a todos aquellos filósofos y científicos de diferentes partes de Europa, ¿bien? Y estos, entre ellos, cuando invitaron a los franceses se quedaron impresionados de los avances políticos y su sistema liberal, ¿no? Donde el rey reina, pero no gobierna, ¿verdad? ¿Quién gobierna? El primer ministro, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedía? Que los franceses se quedaron impresionados porque veían que en su país había una monarquía absoluta y represiva. Cuando llegaron a Francia, implantaron 7 principios. Primero, rebelión contra las autoridades. ¿Qué autoridades? El alto clero y contra la aristocracia y el rey. En segundo lugar, la filosofía del racionalismo. En tercer lugar, la idea de ilustrar. ¿Ilustrar a quién? Al pueblo que vivía en la ignorancia. Para eso se necesitaba optimismo cultural, que era el cuarto punto. ¿Bien? Y ¿qué cosa era el optimismo cultural? Que hasta los jóvenes universitarios deberían ser agentes de cambio. De lo contrario, el pueblo iba a seguir en la ignominia. ¿Ven? Y entonces, ¿esto qué hizo? ¿Qué originó? La vuelta a la naturaleza, los estudios de Jean-Jacques Rousseau y de todo lo que sea en contacto con la naturaleza. Y para estudiar la naturaleza no solamente tienes que verla, eso es tu universidad. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿qué cosa era? Era un hombre que no solamente destacó en el arte, sino también en diferentes ciencias. Era polímata, pero él decía que a la naturaleza había que tocarla, olerla, observarla, y no solamente observarla y analizarla, sino también teorizarla, dibujarla y escribirla. Bien, por eso que andaba con sus códices, que eran cientos de cuadernos escritos con sus investigaciones. ¿Bien? Entonces, todo esto influenció y también se adelantaron a su época con los derechos humanos. ¿Ven? Esos derechos humanos, ahí establecieron la Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se antepuso siglos después a la Carta Declaratoria de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Allí los ciudadanos de Francia dejaron de ser ciudadanos franceses y se convirtieron en ciudadanos del mundo. ¿Bien? Y también hablaron del cristianismo humanizado. ¿Bien? Entonces, esos fueron los principios que los franceses utilizaron de la Ilustración para plasmarla en el devenir histórico de lo que sería la Revolución Francesa. Pero ya lo habían hecho ¿quiénes? Los norteamericanos en la independencia de Estados Unidos frente a Inglaterra. Para no quedarse atrás al ver todo este proceso de ideas y de ideas versus ideas, también los reyes absolutistas de Europa, que también eran cultos y hombres de avanzadas ideas, contrataron y buscaron a sus ideólogos y encontraron pensadores de la misma Ilustración que los pudieran asesorar, porque todos los técnicos tienen un precio, ¿bien? Por algo eres profesional, te llaman para asesorar a un rey o a un ministro, tienes que entrar, ¿bien? De lo contrario, ¿para qué has estudiado? ¿Bien? Entonces, estos reyes de Europa aplicaron lo que se llamó el despotismo ilustrado, que era una tendencia
de algunos reyes absolutistas de Europa, pero para gobernar en beneficio del pueblo, ¿bien? Elevando su condición social y económica mediante reformas desde arriba hacia abajo, mientras que la Revolución Francesa iba de abajo hacia arriba, al revés, pero mediante un proceso totalmente sangriento, mientras que estos hombres de los reyes buscaban reformas por la vía pacífica, ¿bien? Entonces difundieron la cultura, les permitieron educación a sus hijos y a los trabajadores, a los mismos obreros y a los campesinos, fomentaron el trabajo y desarrollaron fuentes de riqueza, especialmente en el sector privado, y les permitieron a sus ciudadanos a tener acceso a los negocios, ¿bien? Y eso fue un gran avance para una Europa más civilizada, ¿bien? Pero el pueblo estaba excluido de su participación en el gobierno. ¿Por qué? Porque si el pueblo participaba, más las ideas de la Revolución Francesa, que estaba en todo su apogeo, ¿bien? Entonces, ¿qué iba a pasar? Te iban a quitar el poder a los grupos económicos de los gobernantes de la monarquía, ¿bien? O sea, este despotismo ilustrado se sintetiza en la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿bien? ¿Quiénes fueron estos reyes los más dignos representantes? Fueron Federico II de Prusia, que creó el Ministerio de Comercio y de el Ejército, entre otros, y también reformó y mejoró la organización judicial. La ley es igual para todos, lo que se llamaba el Estado de Derecho, ¿bien? Eso fue Prusia, lo que es actualmente Alemania, ¿bien? María Teresa de Austria, que abolió algunas prerrogativas judiciales y económicas del clero y promulgó lo que es limitar la autonomía de la aristocracia. Ahí dio un gran paso importante en el pago de los impuestos. José II de Austria, que dio libertad a las creencias y suprimió la Inquisición, la libertad de credo, que era muy importante, y atrajo capitales de los judíos como también de los musulmanes, que eran grandes inversionistas, ¿ven? Y luego tenemos a Catalina II de Rusia. Miren, ella fue la que contrató no solamente a Voltaire, sino a Diderot, que era un empresario y un hombre de grandes riquezas porque tenía grandes editoriales, y fue el que convocó a todas las mentes brillantes de Europa para hacer la enciclopedia, la máxima obra cumbre de la Ilustración. Bien, y por eso le pusieron el apelativo de ser el amante de María, de Catalina la Grande de Rusia, bien, a Voltaire. Y Diderot, pero ellos, como se la daban de muy machitos, todavía preconizaban, no tanto Diderot, sino Voltaire, que el cristianismo en 50 años iba a desaparecer, ¿bien? Y la Biblia también. Entonces, ellos en su filosofía preconizaban un estado ateo, ¿bien? Se murieron ellos y sus ideas se vinieron abajo y la fe sigue presente, ¿bien? Todos aquellos que han luchado contra la iglesia y el cristianismo, al final todos han fracasado. También Catalina de Rusia fomentó la colonización de tierras y también confiscó tierras al clero y se las entregó a los campesinos que laboraban la tierra, haciendo una reforma agraria. También se crearon las escuelas, mejoró la legislación y la administración pública, mientras que Carlos III de España, un gran rey, les advierto, expulsó a los jesuitas y realizó reformas en la agricultura. Los jesuitas son bravazos en ciencia, pero tenían mucho poder que los estaban desplazando porque estaban en las colonias de España concientizando a favor de los derechos de los indígenas y de los aborígenes, ¿bien? Y luego también mejoró las vías de comunicación
y eso engrandeció y enriqueció el pueblo, incluso la clase media y a los sectores populares que ya tenían ciertos negocios. Incrementó el comercio, eso es muy importante, y abolió los monopolios comerciales, creó las intendencias, se fundaron sociedades económicas. Eso es un paso grandioso para lo que es un buen país. Por eso es que se ha hecho un mito de que España trató muy mal a los indígenas, ¿no? Por el contrario, ¿bien? Fue de todas las coronas que implantaron sus colonias, fueron las que mejor trato le dieron, por ejemplo, a la esposa de Pizarro, la trataron como una gran noble y tiene un monumento en España. Igualmente, no crean que hicieron un gran saqueo de oro. Tendrían que leer un artículo de la revista de que que está en la plataforma, de cómo es que se ha llegado a investigar de que el oro y la plata que ellos sacaban de un lugar solamente se invertían en Castilla y también en favor de sus virreinatos respectivos, ¿ve? Y no se hizo maltrato ni matanzas como se suele extender. ¿Quién fue uno de los testigos de este hecho? El científico von Humboldt, que fue un hombre que permitió también llegar a esos conocimientos culturales, ¿eh? Y luego tenemos también que creó las intendencias y al final también creó escuelas técnicas para artesanos y obreros. Eso fue un paso grandioso en favor de las clases trabajadoras, ¿ven? Ahora, este despotismo ilustrado no se aplicó en Francia, pero ni en Italia, por los movimientos liberales y los procesos revolucionarios que se vivían en esos países. Y luego tenemos la enciclopedia, que fue la obra póstuma de lo que es la Ilustración, que fue un resumen ordenado y sistemático de todos los conocimientos humanos por orden alfabético, también llamado Diccionario Universal Razonado de Ciencias, Artes y Oficios, que fue redactado por una sociedad de filósofos, economistas y también científicos, por si acaso, porque Diderot convocó a las mentes más brillantes de aquella época. 3.987 Ciencias, Artes y Oficios descritas en este documento, que eran varios volúmenes, 28 volúmenes que sufrieron prohibiciones y también incomprensiones y abusos para su difusión. ¿Bien? Entonces, desde la confección de un alfiler hasta lo que es la fabricación de un cañón de máximo alcance, que era la tecnología de punta de aquella época. ¿Bien? Entonces, esto fue impulsado por Denis Diderot, quien convocó a D'Alembert para hacer el discurso preliminar de la enciclopedia. Y a cada intelectual ya le dio su propia especialidad, unos encargados del campo de la filosofía, otros del campo de la ética, otros del campo de la estética, otros sobre religiones comparadas que le dio a D'Alembert, que siendo ateo esto le sirvió para hacer esto, religiones comparadas, le sirvió para su conversión posterior al cristianismo, ¿bien? Y también dio impulso al conocimiento y a la difusión de la ciencia y de la cultura, ¿bien? Fueron 28 volúmenes y, ojo, tuvo 60.000 artículos y 160 colaboradores, ¿bien? Todos pagados por Diderot, solventados económicamente por este gran hombre de negocio. ¿Cuál fue la importancia de la enciclopedia? Que fue un instrumento eficaz contra el absolutismo y también contra la intolerancia religiosa. Se publicó en oposición al diccionario de Trébus de los jesuitas, que también era un documento extraordinario, mucho mejor que la Ilustración a ciencia cierta.
porque los jesuitas son bravazos en conocimiento científico. Si tú ves y analizas los cráteres de la Luna, sus nombres, cerca de 35 cráteres, y esto está también en un artículo de la revista en Innovas, en la cual estamos viendo de científicos, sacerdotes jesuitas que dieron impulso a la astronomía desde desde la época de la Edad Media incluso, ¿ven? Y también tenemos que fue un instrumento que se aplicó mucho por ser un espíritu crítico y racionalista en el siglo XVIII, que todavía sus postulados siguen vigentes y se considera la razón como un medio para conseguir el progreso de todos los pueblos en el mundo. ¿Bien? Uno de sus máximos exponentes fue el gran filósofo alemán, Immanuel Kant, ¿no? Que para mí es el más grande filósofo de todos los tiempos. ¿Saben lo que dijo Immanuel Kant de la Ilustración? Dijo, la Ilustración permitió al hombre sacarlo de su estado primitivo intelectual. ¿Saben lo que es eso? Que si no hubiera sido por la Ilustración, el hombre seguiría en la oscuridad intelectual. ¿Bien? Y acuñó una frase que fue la divisa de la Ilustración. Te recomiendo que la copies. ¿Bien? Dijo, atrévete a servirte por tu propio entendimiento. Te lo repito, atrévete a servirte por tu propio entendimiento. ¿Bien? A partir de este momento tú te vas a servir por ti mismo, por tu propio conocimiento y tu propio entender. ¿Para qué? Para que apertures tu futuro escenario profesional, porque a la hora de la toma de decisiones no vas a estar consultando, ni plagiando, ni copiando, ni copiar y pegar, sino plasmar tus propios conocimientos. ¿Bien? Esos son los grandes aportes de la enciclopedia y de la Ilustración. ¿Bien? Son las 11. Amerito un descansito. ¿Bien? 3 minutos, por favor. Hay que tomar líquido. Y camina un ratito si quieres. No puedes estar sentado mucho tiempo.
Bien, jóvenes, antes de entrar a la Revolución Francesa, tenemos que entrar y conocer muy bien lo que son los ilustrados, ¿bien? El movimiento de la Ilustración, que no solamente permitió el devenir histórico de la independencia de Estados Unidos y también únicamente la Revolución Francesa, sino también la gesta de la emancipación latinoamericana y de las luchas por la liberación de otros pueblos del mundo. De ahí su aporte, ¿bien? En cuanto a ideas, pero en cuanto a procesos sangrientos ya es otra cosa, ¿no? Es otro tipo de debate, porque la cosa es que las ideas nunca se imponen, sino se exponen, ¿bien? O sea, ideas versus ideas, proyectos versus proyectos, ¿bien? Entonces tenemos que saber marcar las diferencias bien. Para eso surgieron las nuevas ideas políticas del siglo XVIII. Voy a resumir porque si me entretengo únicamente en estos autores y en sus obras, no vamos a culminar la clase y lo importante es estudiar la Revolución Francesa. Tengo que avanzar un poquito rápido. ¿Bien? Tenemos a Montesquieu, nacionalidad francesa. ¿Bien? Sus libros principales, voy a citar solamente algunos cuantos: Cartas persas, que critica con agudeza las instituciones y costumbres de su patria, ¿bien? Y también tenemos lo que es el espíritu de las leyes, que para garantizar la libertad política había que sostener la división de poderes, que son los poderes que hasta hoy en día emanan en los diferentes países del mundo: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, todos con completa autonomía. También analiza la historia, lo que es consideraciones sobre las causas de la grandeza y decadencia de Roma. ¿Ven? Este fue un gran pensador, ¿eh? Un filósofo tremendo. Igual Voltaire, que fue el más prolífico de todos los franceses. ¿Ven? También escribió cartas filosóficas donde expone las ideas del padre de las nuevas ideas, como de la filosofía política, John Locke, y también se queda absorto y del pensamiento no solamente político, sino también de la filosofía de Newton, en su obra Elementos de la filosofía de Newton. ¿Ya? Y luego tenemos a Jean-Jacques Rousseau, que muchos creen que es francés, es suizo por si acaso, es una clásica pregunta de ese previa escondida. ¿Bien? Tenemos varios libros, pero lo malo de Jean-Jacques Rousseau es que abandonó a sus hijos, y cómo es que pudo haber escrito obras sobre la educación que dejan mucho que desear al respecto, porque no hay nada mejor que no sea la palabra escrita, sino mediante la experimentación y tu vida diaria. Por tus obras los conoceréis. ¿Ven? Tenemos a Julia o la nueva Elisa, que fue una novela, el libro de pedagogía también, el Emilio. ¿Ven? Y también tenemos El contrato social, su obra cúspide, donde todos los hombres pasaron del estado de la naturaleza, de la sociedad, y por medio de un acuerdo, que es el acuerdo del contrato social,
que viene a ser prácticamente una constitución o una carta magna. Tal fue el origen de una sociedad y el gobierno, donde todos los hombres hemos nacido iguales, ¿bien? Pero, ojo, la fuente de la autoridad política radica en el pueblo, mediante el sufragio universal, vale decir, la democracia. Y luego tenemos a Immanuel Kant, el más grande filósofo de todos los tiempos, alemán. Sus obras principales: crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y del juicio. Pero su libro principal, en mi concepto, es La Paz Perpetua. ¿Qué cosa es la paz perpetua? Es el primer tratado filosófico de negocios internacionales, para aquellos que van a estudiar gestión. Muy pocos administradores conocen este detalle, ¿ven? Que la paz perpetua es el primer tratado filosófico de negocios internacionales que hubo en el mundo, ¿bien? En el cual sostiene que el medio para establecer y conservar la paz era tender puentes de amistad mediante el desarrollo del comercio y de las relaciones recíprocas para los diferentes pueblos que negocian entre sí en base a sus necesidades. Y luego tenemos las nuevas ideas económicas del siglo XVIII. Empezamos con la escuela fisiocrática. ¿Bien? Aquí es que se reconoce que la riqueza radica en los productos de la tierra y no en la acumulación de metales preciosos. Antiguamente, Carlomagno y los grandes conquistadores, ¿a qué se dedicaban? A acumular oro y metales preciosos, salvo Carlomagno, que priorizó mucho el aspecto de la cultura. Los demás, todos se dedicaron a hacer fortuna mediante el oro y el pillaje de la acumulación de metales preciosos, ¿ven? Pero siguiendo el consejo de Sócrates como Aristóteles, antes de el cerebro, ¿qué cosa tenemos? El estómago, o como lo que dijo Hipócrates, el padre de la medicina, que decía: nosotros somos el producto de nuestros alimentos. O sea, todo está en función a tus alimentos para que ahora, y todo eso radica en la tierra, en la agricultura, y que el Estado no debe intervenir en la economía. Laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. ¿Ven? ¿Quiénes fueron sus representantes? Quesnay, fundador y teórico de esta escuela. ¿Ven? Nemur fue el que dio nombre a la escuela y Gurney fue el discípulo de Quesnay, el que señaló que además de la tierra, la industria es otra fuente de riqueza. ¿Ven? ¿Quién fue el creador? Y fue el creador también de la frase dejar hacer, dejar pasar. También propugnó la idea de la libertad de producción y la libertad de vender y comprar, que dio paso más adelante a la ley de la oferta y de la demanda. Y luego tenemos la escuela liberal. Aquí, ¿quién fue el padre y fundador de esta escuela liberal? Fue Adam Smith, el considerado el padre de la economía política. ¿Qué nacionalidad era? Escocés, o sea, inglés, porque tanto Escocia como varios países como Canadá, Inglaterra, ¿no? Nueva Zelanda, Australia, son parte del Reino Unido. Si juntas el Reino Unido, viene a ser el 65% de la población de los territorios del planeta. ¿Bien? Por eso nunca chocar con estas potencias. La Argentina quiso recuperar las Malvinas en medio de la guerra a Inglaterra. Eso lo veremos en la Guerra Fría. Aquí en esta escuela, Adam Smith fue objetivo y completamente certero. Dio en el clavo, como se dice. ¿Por qué? Porque la principal y única fuente de la riqueza es el trabajo. ¿Qué es lo que genera riqueza? El trabajo. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes,
¿estás trabajando? Muchos me van a decir, la mayoría, no, no estamos trabajando. Yo sí les digo que sí están trabajando en este preciso momento. ¿Qué estás acuñando? Un capital invalorable llamado conocimiento. Cuanto mayor conocimiento, mayor información, mayor poder vas a tener. Estás acuñando tu futuro escenario profesional, por si acaso. Te estás formando, ¿ven? Entonces, mediante el trabajo es que por el cual se realiza o se debe realizar con absoluta y total libertad. ¿Bien? O sea, el trabajo en completa y absoluta libertad es lo que te origina la riqueza, o sea, mediante la iniciativa privada, y que es la que fomenta la producción y que es necesario el trabajo dejándolo en libertad comercial, lo que es la iniciativa privada y política, y que el Estado no debe intervenir en ella. ¿Bien? Siempre recuerda esta fórmula, cómo es que avanzan los países altamente desarrollados. 70% inversión privada y 30% inversión pública. ¿Bien? Así debería avanzar nuestro país. ¿Bien? Ahora, aquí juega un rol muy importante la defensa del derecho de la propiedad privada, ¿bien? No incendiarla ni provocar su estatización o dársela a sus trabajadores, porque el ojo del amo engorda el caballo, ¿bien? Y también la libre competencia y la libre contratación, ¿bien? Así también se opone al proteccionismo y a la organización gremial, ¿ya? Y que el Estado debe encargarse exclusivamente de mantener el orden, proteger los derechos individuales y también velar por la seguridad exterior. Por ejemplo, si hay muchos levantiscos que están atentando contra el Estado de Derecho, contra el orden, el Estado tiene que exigir o imponer su autoridad. El quinto mandamiento, no matarás, pero si se van contra la policía o la toma de aeropuertos, tienes que disparar nada más, porque estás defendiendo tu patria, estás defendiendo a tu país, porque si no, de lo contrario, el terrorismo se va a imponer, ¿sí? Y ustedes saben que todos los extremos son malos, ¿sí? Y también otros representantes de esta escuela que acompañaron a Adam Smith, Thomas Malthus, Stuart Mill y David Ricardo, miembros de la Escuela Económica Clásica Inglesa. Y ahora sí vamos a ir a pasar a lo que es la Revolución Francesa. ¿Bien? Como ya les anticipé inicialmente, fue una lucha social, política, económica y también militar de aquellos que se oponían al antiguo régimen y otros que lo defendían. Y no solamente se dio en Francia, sino también en gran parte de Europa. Ahora, ¿cuál es la conceptualización que nos da el texto? Es que fue un movimiento surgido en Francia contra el antiguo régimen, ¿bien? Que dio nueva organización política, social y económica a los diferentes estados del mundo, estableciendo la forma de gobierno republicano mediante el voto universal, el sufragio universal, aunque en aquella época no votaron las mujeres, solamente fue voto masculino. Después adquirieron sus derechos las mujeres de votación en Inglaterra, que siempre fue vanguardia del pensamiento. ¿Vean? Entonces tenemos que también establecieron la forma de gobierno republicano y también aplicaron los principios de libertad, igualdad y fraternidad, ¿ven? Que son los principios de las logias masónicas, ¿ven? Ahora, ¿quiénes dirigieron la Revolución Francesa? ¿Qué clase social? Fue la burguesía. ¿Y cuál fue el sector más privilegiado de la Revolución Francesa? También la burguesía.
Sépanlo bien claro esto. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Las tenemos aquí en el libro. En primer lugar, debemos de analizar que en este proceso revolucionario también hubo aportes de los enciclopedistas, especialmente Diderot y D'Alembert, y también las doctrinas políticas y sociales de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau y Voltaire, que dinamitaron los fundamentos teóricos de la monarquía absoluta y pusieron en manos de elementos burgueses el ensamblaje teórico que debía destruir al antiguo régimen y sobre eso crear la república. Bien, aquí jugó un rol muy importante las ideas de Montesquieu con su libro El espíritu de las leyes. Bien, entonces, Voltaire también fue el que censuró el poder y el fanatismo de la Iglesia y defendió la tolerancia y la libertad de cultos, aunque también difundió ideas anticristianas. ¿Bien? Ahora, esto fue en el siglo XVIII. ¿Bien? Ahora vamos a ver sus causas. ¿Bien? Aquí los vamos a tener ya de una manera mucho más amplia. Tenemos la influencia de los ideólogos de la Ilustración, la incapacidad e ineptitud del rey Luis XVI, que antes de ser guillotinado, él se franqueó y dijo que él no estaba preparado para ser rey, que no le gustaba la idea de ser rey antes de asumir la corona, ¿bien? Por lo que no se sentía capaz, ¿bien? Y luego tenemos las arbitrariedades y abusos del antiguo régimen, que ya lo hemos abordado, la acción de los filósofos y enciclopedistas de la Ilustración, especialmente los aportes de la enciclopedia, la situación de la burguesía que estaba deseosa de llegar al poder. No le importaba si era por la vía sangrienta, lo que le importaba eran sus intereses de tener un mayor criterio de afán mercantilista. ¿Bien? También los derroches fiscales que llevaron a la bancarrota económica a Francia, los privilegios en la exoneración del pago de tributos, que cada día se elevaban más sus tasas arancelarias, también la nobleza y al clero, costosas campañas militares en el exterior por gastos de guerra, los disturbios callejeros que a diario se originaban. ¿Por qué? Por la escasez y encarecimiento de los alimentos. La gente saqueaba por necesidad. Esto convirtieron a Francia en violentas luchas contra el feudalismo, que todavía quedaban resquicios de su organización. Todavía habían los títulos nobiliarios, les decía. Bien, tenemos también el fracaso del antiguo régimen para responder a las creencias de desigualdad social, a la creciente desigualdad social y económica. También tenemos que la población francesa había crecido exponencialmente de 18 millones en el año 1700, creció a 26 millones de habitantes en 1789, convirtiéndola a Francia en el país más poblado de Europa y donde más pobreza había. ¿Bien? París tenía más o menos 600.000 habitantes, de los cuales aproximadamente un tercio estaban sin chamba, estaban totalmente desempleados y no tenían trabajo regular. ¿Ven? Y ojo, las mujeres en aquella época eran las que más sufrían porque no tenían que darles, qué alimentos abastecerles a sus hijos, que morían por el friaje y por la miseria y el hambre. ¿Ven? Y mucha gente también estaba en el analfabetismo. Eso había descuidado mucho el rey de Francia. Los impuestos los pagaban predominantemente los más pobres de las zonas urbanas y rurales, como las masas urbanas. Todos ellos eran parte del tercer estado o estado llano. Las profundas desigualdades sociales y económicas del estado llano,
que constituían pues el caldo de cultivo idóneo para una revolución que cambió el curso de la historia, pero que lo hicieron de una manera muy sangrienta por culpa de sus líderes que en vez de culturizar a la población la embrutecieron y la fanatizaron en un clima de mucha sangre, ¿bien? Hasta llegar prácticamente a una orgía sangrienta a diario en los ríos de Francia especialmente. ¿Bien? Vamos a ver sus antecedentes también de la Revolución Francesa. Durante el reinado de Luis XVI, que era de la dinastía Borbón, se intentó crear un nuevo tipo de impuesto llamado la subvención territorial. ¿Para qué? Para sacar a Francia del déficit fiscal y salvar también de lo que era la bancarrota nacional mediante el pago de impuestos de los privilegiados que no pagaban impuestos. Con eso se paliaba de alguna forma este tipo de hambruna y retraso que tenía Francia. En 1787, la Asamblea de Notables, que era una institución obsoleta y anacrónica, que no se había reunido desde hace aproximadamente 150 años, o sea, era resucitar un cadáver político, ¿bien? Es como que quisieses implantar un estado religioso y quisieses implantar la Santa Inquisición, ¿bien? Ya los tiempos cambiaron, ¿bien? Y todo evolucionó, pero esto aquí Francia, en vez de evolucionar, involucionó, ¿bien? Y esto que originó la revuelta aristocrática incluso. ¿Por qué? Porque los aristócratas no querían pagar impuestos, presionaron al rey, ¿ven? El clero, sin embargo, era disciplinado y siempre el clero se ajustaba a las medidas políticas que se tomasen, ¿ven? En cambio, los aristócratas, los comechados, eran los más problemáticos. Esos eran los que se pretendían llamar que solo los verdaderos representantes de la nación podían aprobar un nuevo impuesto, es decir, con la participación de los aristócratas, ¿ven? Es decir, se solicitaba la convocatoria de la Asamblea de los Estados Generales. ¿Quiénes participaban en los estados generales? El alto clero, la nobleza y la burguesía. ¿Ven? Y aquí es que reaccionan muy bien los ministros de Hacienda del Rey, economistas bien preparados de aquella época. ¿Quiénes eran? Turgot, Necker, Calón y Brienne. Todos estos ministros consideraban que la nobleza y el clero tenían que pagar impuestos. No tuvieron éxito y Francia se hundió en mayor bancarrota nacional. Y ojo, esto también hizo que el pueblo se enervara y el pueblo reaccionara contra el antiguo régimen. También Francia entra en guerra contra Inglaterra en 1778, entrando ya en un grave déficit fiscal, porque los gastos de guerra a diario son bastante onerosos. ¿Bien? Y vemos que el contexto de la influencia de la independencia de Estados Unidos también influenció para el proceso revolucionario. Todo esto ocasionó una grave crisis financiera como desencadenamiento inmediato. Eso sí, esta lectura la tienen que leer para que tengan una visión más amplia de lo que sería la Revolución Francesa a posteriori. Aquí tenemos pues una muestra pictográfica de lo que es la sesión inaugural de los Estados Generales. ¿Ven? Y vamos a analizar lo que es los Estados Generales, pero primero quiero medir el tiempo. Bien, sí lo hacemos. Bien. Tenemos que la Revolución Francesa, ven, los Estados Generales, pero antes tenemos que ver que
la Revolución Francesa tuvo etapas bien marcadas de la revolución. La etapa monárquica, que tuvo 4 etapas. La etapa de los estados generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Luego tenemos la etapa republicana, que tuvo la Convención Nacional y el Directorio. Y luego viene la etapa napoleónica, el consulado y el imperio. Pero el imperio también se le conoce como monarquía imperial. Ahora, esta etapa monárquica la empezamos con los estados generales, que enfrentó una situación insostenible. Luis XVI aceptó al fin la reunión de los estados generales, presionados por la aristocracia, ¿bien? Y también porque muchos de sus funcionarios renunciaban, especialmente sus ministros, ¿no? Entonces, el ministro Necker, que buscaba el pago de impuestos de la aristocracia y del clero, se convertía en un hombre fuerte de la situación política, ¿bien? Ganó un espacio político de liderazgo. Los estados generales fueron los que marcaron el inicio del proceso revolucionario, por este caso. Esta asamblea fracasó por el sistema de votación. ¿Bien? Habían 300 representantes del clero, 300 representantes de la aristocracia y 300 representantes del Estado llano. ¿Bien? Entonces, pero ¿cuál era el estamento que más miembros debería tener? El Estado llano. ¿Por qué? Porque el 95% de la población de Francia pertenecía al Estado llano, ¿ven? A las masas urbanas, ¿ven? Y el clero, como la aristocracia, tenían que tener menos representantes. El clero se alineaba, ¿bien? Porque no tenía intereses políticos, pero la aristocracia sí los tenía profundamente, toda vez de que ellos eran funcionarios públicos y tenían grandes propiedades y sobre todo eran los que más abusaban de los trabajadores y campesinos, ¿ven? Eran los más reaccionarios, mientras que los del clero calladitos escuchaban, ¿ven? Entonces su sistema fracasó. Aquí en el Perú, por ejemplo, Lima es la región que más representantes tiene en el Congreso. ¿Por qué? Porque tiene 10 millones de habitantes aproximadamente. ¿Ven? Entonces le corresponde mayor cuota de parlamentarios. ¿Y cuál es el que menor cuota de parlamentarios debe tener? Madre de Dios, porque tiene menos población electoral, tiene solamente un representante. ¿Ven? Entonces, con ese criterio es que en los estados generales la burguesía se declaró en rebeldía y desacató la orden del rey, ¿bien? Y entonces convocaron a la Asamblea Nacional, donde la aristocracia y el clero participaban únicamente como veedores, como invitados, mas no tenían voz ni voto, y eso enervó a la aristocracia. Hubo un enfrentamiento total entre la aristocracia y y la burguesía. ¿Ven? Entonces, toda la burguesía se reunió en la sala del juego de la pelota, que era como una pelota vasca que practicaban los burgueses y el juego tradicional de la época. ¿Bien? Entonces desacataron la orden del rey y se mantuvieron y juraron mantenerse unidos y firmes hasta lograr la Asamblea Constituyente. ¿Bien? Lograda la Asamblea Constituyente, comenzaron a suceder los principales sucesos que fueron radicalizándose porque tanto la nobleza, la aristocracia y también la monarquía perdían poder y comienza la revuelta popular. ¿Ven? Esto empieza prácticamente con la intervención de un joven periodista
Camilón y Desmoulins, y también otro político más, que convocan a toda la población de Francia, a la población más culta, a una asamblea popular. ¿Bien? En esa época, el libro te señala que la destitución del ministro liberal Necker provocó la toma de la Bastilla. Bien, pero en realidad no fue únicamente la destitución de Necker, sino porque estos dos grandes políticos invitaron a la clase más culta de política a una reunión, y ellos, en un discurso de 14 minutos cada uno, dieron un discurso de mucha efervescencia y de gran oratoria, un discurso incendiario que provocó que los manifestantes tomasen las armas, y al día siguiente tomaran los arsenales de los inválidos y se dirigieron a la prisión de la Bastilla en búsqueda de pólvora y de mayor armamento. ¿Bien? Para que vean que hay un arma más poderosa que un arma bélica. ¿Cuál es la palabra? La palabra tiene poder, según la Biblia. Primero fue el verbo, la palabra. ¿Bien? Y eso que originó un acontecimiento que desbordó toda la paz pública. ¿Bien? A partir de ese momento comenzaron a llegar campesinos y comités de todas partes. ¿Bien? Todos, todas las mansiones nobiliarias fueron asaltadas, se destruyeron documentos de la época del feudalismo y se dejaron de pagar los derechos señoriales. ¿Bien? ¿Qué pasó en ese momento? Que comenzaron a llegar manifestantes de todas partes de Francia a la capital, muchos de ellos caminando. No les importaban las inclemencias de la naturaleza, ni la lluvia, ni el friaje, ni las bajas temperaturas bajo cero, ni la nieve. Y encima Francia había sido asolada por un cataclismo que mató a miles de franceses. ¿Ven? Y todos estos campesinos, las masas urbanas, todos venían con palos, machetes, arcabuces, pistolas viejas y cualquier tipo de armamento que pudiesen para hacer su propia revolución. Se desató una ira furibunda, todo el mundo se sentía líder, había una locura y una efervescencia revolucionaria y sangrienta, y mataban a los señores de las noblezas y de los castillos feudales por doquier. ¿Ven? Entonces, que incluso hubo un movimiento de mujeres, las pesqueras, que eran unas mujeres grandazas y fuertes que trabajaban en los mercados a punta de hachas y cuchillos, bien, que se dirigieron al Palacio Imperial, acompañados de las piqueras, que eran unas mujeres que llevaban unas lanzas como de unas jabalinas, de las cuales permitía jalar las frutas, los frutos y los desechos de los mercados que encontraban en la basura, porque tenían que alimentar a sus hijos. Ya les decía que en esa época no habían controles ni planificación familiar y muchos de sus hijos morían. Entonces tenían que darles y buscar alimentos de cualquier parte. Y estas mujeres enervadas fueron al Palacio Imperial y, ojo, armadas también con sus propios utensilios que utilizaban para sobrevivir, y buscaban a María Antonieta, a sus hijos y al rey para matarlos, porque estaban insultando a la población con los convites y las comilonas que daban en el Palacio de Versalles. Ya el rey se las había picado, estaba escondido en sus adictos a él, vale decir, entre los nobles y los aristócratas que ejercían poder con él, que lo habían escondido. No contentos con ello, las mujeres comenzaron a matar y a degollar y a cortar las cabezas de la Guardia Imperial. Los exhibían en sus picas y también
en las rejas del Palacio Imperial por varios días y comenzaron a rodar cuerpos por todos los ríos de Francia, especialmente de la capital, todos teñidos de sangre. Por eso correrán ríos de sangre, lo que decía el premier, para asustar a la población de Lima y el Perú. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucedía? Que toda la gente se acostumbró a esa vorágine sangrienta, ¿ven? Y era prácticamente un espectáculo grotesco y también era un proceso donde la gente se radicalizaba, unos más que otros, con tal de obtener poder. Entonces, todo Francia se convirtió en un baño sangriento y sin justicia popular se mataba a la gente. ¿Bien? Entonces, al ver que la Guardia Imperial había caído, es que se forma la Guardia Nacional dirigida por el Marqués Lafayette. Ya lo vimos a Lafayette en la Revolución, en la Independencia de Estados Unidos, ahora lo vemos en la Revolución Francesa. Bien, fue un personaje de Polenda. ¿Bien? Y luego se da la fundación de la Comuna de París, integrada por los Sans-Culottes. Esta fue la única institución que se mantuvo democrática hasta el final, pero los Sans-Culottes, los primeros alcaldes, discúlpenme el término, eran bien encojonados. ¿Por qué? Porque venían los revolucionarios y decían, aquí tenemos una lista de oficiales que deben ser ejecutados, firmen su sentencia de muerte. ¿Bien? Y no la firmaban y los amenazaban de muerte a sus autoridades. Y nada, señor. Venían después las autoridades de la monarquía imperial y decían, firme usted la sentencia de muerte, que hay varios campesinos y burgueses que están matando por doquiera a los miembros de la Guardia Imperial y a muchos miembros sin juicio sumario. Y no lo firmaban, ¿ven? Hasta que vinieron ya en una cuota sangrienta los Sans-Culottes, porque también ordenaron después el incendio de las cárceles de Francia, de aquellos hombres que protestaban por la subida de precios, porque no habían alimentos, especialmente las mujeres, que eran las más maltratadas. Cuando les preguntaban a las mujeres que iban a ir a la guillotina, ¿qué has aprendido de la revolución? Dijeron, hemos aprendido a morir en la guillotina. Bien, para que vean un mensaje de los desbordantes procesos sangrientos que había en aquella época. En esa época es que se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, cuyos 16 primeros principios son extraordinarios. Aquí los políticos de la revolución ya dejaron de ser franceses y se volvieron ciudadanos del mundo, hay que reconocerlo, porque siglos después, estos se anticiparon a su época, esa Carta Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fueron incorporados a la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se dio la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, ¿ven? Y basado en este documento. En este documento también participó una mujer, Olympe de Gauguin, quien escribió por lo bajo un testamento político llamado la Declaración de los Derechos de las Mujeres y su libre participación. ¿Bien? Y fue incomprendida y fue ejecutada en la guillotina años después. ¿Bien? Y luego en este proceso es que también se da la abolición de los derechos feudales, adiós a los títulos nobiliarios. ¿Bien? Esa noche se le llamó la noche de la locura, porque en pocas horas los derechos feudales quedaron abolidos, desaparecieron los títulos nobiliarios. Los millonarios de Francia buscaban asilo político en las embajadas amigas y comenzaban a sobornar a los corruptos de la revolución, que como eran misios se dejaban sobornar y se dejaban comprar por los señores aristócratas que lograron sobrevivir. Algunos todavía más conchudos tuvieron que pernoctarse y quedarse y se volvieron revolucionarios, entre comillas, para acomodarse y poder sobrevivir política y mantenerse con vida. ¿Ven? A partir de ese momento, toda Francia se desbordó en un proceso sanguinario total.
no solamente abolieron y saquearon los castillos feudales, sino también los bienes de la iglesia. Comenzaron a invadir los territorios de la iglesia, sus propiedades, y obligaban a las monjas, bajo pena de muerte, ya a casarse con los señores burgueses para adornarse. Ahí es que las monjas carmelitas decidieron suicidarse en masa, hoy consideradas santas de la iglesia, para no adjurar de su fe y de su credo. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucedió? Comenzó a desatarse una persecución contra la iglesia. ¿Bien? Y ojo, ahí fue que Voltaire dijo de que el cristianismo y la Biblia iban a desaparecer en 50 años después. Murieron todos ellos, sus líderes, y la fe perduró, la palabra de Dios sigue vigente. ¿Bien? Entonces, a partir de ese momento en que se desata una locura contra la iglesia, ojo, y comienzan a matar por doquier a la gente, es que comienzan a dar la promulgación de la Constitución Civil del clero, es decir, los sacerdotes y las autoridades eclesiásticas tenían que ser elegidas por sufragio universal y jurar obediencia al Estado y no ante la Constitución o ante las leyes de Francia, no ante la Biblia. ¿Bien? O sea, quitaban la esencia de la fe bíblica y de la palabra. ¿Bien? Entonces te imaginas tú al párroco de tu iglesia siendo elegido entre otros curas y discutiendo a ellos para ser electos. Eso no es la esencia religiosa, ¿no? Entonces, esto valientemente el Papa de la época no lo aceptó. ¿Quién fue ese Papa? El Papa Pío VI, ¿bien? Que se opuso a la revolución. ¿Y eso qué originó? Masacre y represión contra los sacerdotes. Mataron a cerca de 6.680 sacerdotes, ¿bien? Y también monjas y también pastores de otras iglesias hermanas evangélicas, ¿bien? Varios pasaron por la guillotina inocentemente, ¿ven? Otros merecidamente porque habían sido abusivos también en solventar los abusos del régimen monárquico, pero esos eran pocos miembros del alto clero, mientras que los del bajo clero defendían con ardor su fe cristiana y eran ejecutados. A partir de ese momento hubo una gran persecución contra familias enteras cristianas y pueblos que eran totalmente seguidores y muy cristianos y muy católicos. Si encontraban un matrimonio, mataban a los novios y a los padrinos y a todos los invitados, un bautizo, a las criaturas también. A muchas poblaciones enteras las subían a barcos diciéndoles que los llevaban a otros sitios para ser reubicados y predicar libremente sus creencias religiosas, y los hundían las naves y encima los acribillaban a cañonazos, ¿ven? Para que vean que hubo una matanza desmedida y el proceso se tornó anticristiano. O sea, esa carta de declaración de los derechos humanos quedaron proscritas por un momento y que fueron suprimidas los derechos constitucionales, para que vean, ¿bien? Y eso se radicalizó más en la época del terror, dirigidas por Robespierre. ¿Ven? El rey nervioso tuvo que huir, pero fue detenido en la localidad de Varennes. ¿Ven? Y a su regreso a la prisión, su carroza con sus hijos, que estaban disfrazados de paisanos, estaban completamente humillados. Les pusieron las cabezas humanas de los miembros de la Guardia Imperial que habían matado, y encima un espectáculo grotesco ante la población que alegremente vivaba a la revolución de una forma bastante cruel. ¿Bien? O sea, la población la habían vuelto morbosa para los procesos sangrientos, como en la época del Coliseo Romano, donde mandaban a ejecutar a los cristianos. ¿Sí? Y también hubo la aprobación de la Constitución, que establecía una monarquía constitucional. Y luego viene la Asamblea Legislativa. En esta Asamblea Legislativa es que se da también, a ver, vamos a ver acá, ¿eh? En la Asamblea Legislativa es donde aparecen los partidos políticos que
en un inicio eran clubes electorales, ¿ven?, que después tomaron el nombre de partidos políticos. Ahí se dio el concepto de derecha e izquierda. A la izquierda estaban los amantes de la revolución, los que querían que prosiga el proceso sangriento, y también estaban los radicales, los que estaban contra el statu quo. Y a la derecha estaban los monárquicos y aquellos conservadores. Y al centro estaban los acomodaticios, los que votaban por uno y otro según sus conveniencias. ¿Bien? En esta asamblea legislativa es que también aparece la Marsellesa, que es el himno nacional de Francia, que en un inicio fue un himno de guerra. ¿Bien? Esto fue compuesta por el oficial Roger de Lisle, ¿bien?, que es un canto bello a lo que es a los versos de la libertad y de la justicia. Su letra en español como en francés es bellísima, ¿ven? Y el segundo himno nacional más bello es el del Perú. ¿Saben dónde se juntaron y se entonaron por vez primera en forma conjunta y en forma oficial? En el Mundial de Rusia, ¿ven?, cuando jugó Francia y Perú. ¿Bien? Y luego también tenemos que en estos partidos políticos aparecen eh, los constitucionalistas, los defensores de la Constitución y de los poderes del rey, llamados los fuldenses. ¿Quién los dirigía? Lafayette, de nuevo ya lo vemos. Luego tenemos a los girondinos o republicanos liderados por Brissot, que buscaba un Estado federal, los de la montaña o republicanos, que eran extremistas, que buscaban reformar la Constitución, pero de manera muy extrema y a costa de un proceso sangriento. Querían suprimir todos los poderes del rey y establecer una república centralizada, y también estos se dividían en dos grupos: los correleros, liderados por Marat, que era un líder que tenía una oratoria muy fogosa, pero era un resentido social, y Danton, a quien lo traicionaron y tenía una oratoria extraordinaria también. Cuando Danton hablaba, todo Francia callaba y terminaba entre pobres. Era el mejor líder que tuvo la revolución, y Robespierre le tuvo envidia, por eso que lo mandó a la guillotina, y él se dejó morir sin defenderse a posteriori, ¿ven?, para que acabe el gobierno del terror. Luego tenemos a los jacobinos, que era el partido más radical y más sanguinario. ¿Quién lo lideraba? Robespierre, el líder más malvado que hubo en la revolución. Luego vino la declaratoria de guerra a Austria y Prusia, triunfo francés en la batalla de Valmy. Fue el primer triunfo internacional de la revolución. Y luego tenemos la supresión de la monarquía y la prisión de Luis XVI en la prisión del Temple, donde lo metieron entre delincuentes comunes al rey y a la reina. A la reina la violaron, la torturaron psicológicamente y la intentaron violar muchas veces presos comunes, ¿bien? Pero después de haber sido una mujer bella de ojos azules, ya estaba completamente una mujer que parecía anciana. Estaba totalmente canosa y había sufrido mucho porque estaban mal acusando incluso de incesto, de tener sexo con sus hijos menores. Y prácticamente se la agarraron contra ella, una acusación que la satanizaron y que murió, en mi concepto, inocente. Ella no tuvo la culpa de lo que pasaba en Francia. En todo caso, la responsabilidad lo hubiera tenido el rey Luis XVI. Ella fue la que apeló a las mentes y a los corazones de las madres de Francia para que no procesen y no maten a sus hijos, que también la revolución los quería asesinar, especialmente Robespierre. ¿Vean? Y luego teníamos que la monarquía se suprimió por la complicidad del rey con Prusia y Austria para restaurar la monarquía absoluta. Por eso lo acusaron de traición a la patria y lo condenaron a muerte. Ahí hemos culminado esta unidad, muchachos. La vamos a continuar de una manera más apasionante en la siguiente clase. ¿Ya? Ahora sí les doy las claves, por favor, ¿ya?
Todos con su cuestionario, por favor, a la mano. 1, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. 1, casa. Ya todo está resuelto. He procurado hacerlo en la clase. ¿Bien? 1, casa. 2, beso. 3, avión. 4, casa. 5, casa. 6, casa. 7, beso. 8, avión. 9, beso. 10, beso. 11, de, dedo, dado. 12, casa. 13, casa. 14, dedo. 15, dedo. 16, peso. 17, beso. 18, casa. 19, avión. 20, dedo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Todo bien, Ya, profesor. listo. Gracias por su fina atención, muchachos. Ha sido un gusto. Cuídense, pasen un bonito fin de semana. Que Dios los bendiga y los proteja siempre.